Hola, buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de fiebre en tiempos de pandemia. Espero que se me esté escuchando bien, si no por favor me avisan. Estamos muy honrados de tener los invitados que tenemos. Santi y Borja son verdaderos expertos en el tema que van a desarrollar. Los presentaremos formalmente en un minuto, pero quiero decir que Santi ha inspirado lo que implica hacer investigación en áreas completamente asistenciales, como pueden ser las urgencias y las emergencias, bien organizadas, que eso ha llevado a producir realmente un cambio en la visión y en la forma de trabajo. Nos ha inspirado en servicios de emergencias a trabajar con ese norte, a pesar de que sea tan difícil en las áreas latinoamericanas. También quiero decir que tanto Santi como Borja han mirado la fiebre, que es nuestro tema, lo han mirado con tanta curiosidad, lo han investigado con profundidad, han hecho publicaciones en las mejores revistas del mundo, pediátricas y de emergencia, y que eso ha tenido una incidencia importantísima en lo que supone el manejo del niño con fiebre, que han sido capaces de encontrar un score de alta validez para poder clasificar a los chicos con fiebre y qué intervenciones tenemos que hacer, que ahora nos contarán. ¿A quién no tiene problemas con un niño con fiebre? ¿A qué pediatra no lo han llamado por teléfono o ha llegado la urgencia? El padre que dice, vengo porque me parece que va a tener fiebre en un rato. Sabemos que la fiebre es un problema, es un desafío, más que un problema, es un gran desafío en las urgencias y para los pediatras en general. Me acompaña en la moderación de esta mesa la doctora Laura Morilla, que es emergencióloga pediatra, que además es socia fundadora de la SLEPE y que también una socia activa de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Y para no tomar más tiempo, lo presento formalmente al doctor Borja Gómez, que es pediatra acreditado en la subespecialidad de urgencias de pediatría por la Asociación Española de Pediatría, es doctor en medicina y cirugía del País Vasco, es pediatra de urgencia en el servicio de urgencias del Hospital Cruces y coordina la red de investigación de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas y autor de más de 30 artículos en revistas indexadas sobre epidemiología y manejo del lactante febril en urgencias. Y sin decir más, la dejo a mi compañera Laura que lo presente al doctor Mintegui. Hola, buenos días. Yo tengo el orgullo de presentar al segundo ponente de hoy, que es el doctor Santiago Mintegui. Lo voy a presentar con un poco de lo mucho que él tiene. Él es especialista en pediatría urgencias, es jefe de la sección de formación e investigación del Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario de Cruces, Bilbao, profesor titular de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, profesor adjunto de pediatría clínica en la Universidad de Cincinnati. Es miembro del Comité Directivo de la Red de Investigación de Emergencias Pediátricas PER y la Red Europea de Investigación de Medicina de Emergencias Pediátricas. Es socio de investigación de la Sociedad Española de Urgencias Pediatría y nos hace el honor de ser el experto asesor honorario de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Y sin más preámbulo, los dejamos con ellos. Bueno, muchas gracias a Viviana Pablis y al resto del comité organizador de esta sesión virtual por invitarnos a participar en una de las charlas y muchas gracias por esas palabras que ha tenido al presentarlo. Creo que ha generado muchas expectativas, quizás más de las debidas, pero bueno, esperamos cumplirlas al máximo. Gracias además por invitarnos a participar en un tema en el que realmente estamos más implicados en lo que investigación se refiere como es el manejo del lactante febril y del niño con fiebre. Y cuando contactaron con nosotros, pues este fue el título que nos propusieron, la fiebre en tiempos de pandemia, tenemos que cambiar el manejo. Y bueno, realmente de COVID-19 sí que no somos expertos, quizás sabemos algo del niño con fiebre y del lactante febril, como ha comentado Viviana, pero de COVID-19 no tanto. Pero sí nos parecía interesante, al menos en esta introducción, hablar de un par de aspectos que
que sobre todo nos había generado preocupación en esta primera ola de la pandemia que tuvimos en primavera. Porque en parte sí que ha habido cambios y algunos indirectos, incluso que podríamos hablar de daños colaterales de haber tenido la pandemia y que han afectado al manejo de otros pacientes y de otras patologías. Seguro que todos hemos leído artículos o series de casos e incluso hemos atendido pacientes en los que hemos objetivado un cierto retraso en el diagnóstico o en la atención hospitalaria de estos pacientes, y esta repercusión ha sido debida a cambios organizativos que se han producido en la pandemia. El artículo de La Izquierda, por ejemplo, publicado por un grupo italiano, ya al inicio de la pandemia, en mayo, hablaba de 12 casos de pacientes en los que se había identificado un retraso diagnóstico. En 6 de ellos acabaron ingresando en intensivos y 4 fallecieron, y se detectaron 2 factores que podían afectar a esta pérdida de oportunidades diagnósticas o terapéuticas de los niños que acuden en pandemia. Una es el miedo que pueden tener los padres a la hora de acudir al hospital, miedo a verse contagiados, a llegar a un ambiente en el que tienen un cierto riesgo de estar en contacto con el coronavirus. Pero también un segundo factor que es el que encontraron la mitad de estos niños problemas realmente, una vez que decidieron acudir a ser valorados por un pediatra, dificultades en recibir esa asistencia, tanto en los centros de salud como en el hospital. Y este es un problema que día a día, sobre todo en la primera ola, comentábamos a raíz de pacientes que veíamos nosotros atender en urgencias. Los problemas que había por cambios en la organización sanitaria, primar las consultas telefónicas, el no disponer de gente suficiente en determinadas áreas para poder manejar adecuadamente otro tipo de pacientes. A la derecha hay otro artículo basado en una encuesta que se lanzó a más de 4.000 pediatras del Reino Unido e Irlanda, y que queríamos remarcar este aspecto, y es que de los pediatras que respondieron que trabajaban en urgencias, 1 de cada 3 había atendido en los últimos 7 días un paciente en el que objetivaron un retraso en la presentación. Reportaron incluso muertes en los que ese retraso había sido un factor contribuyente o incluso el factor desencadenante del éxito. Y dentro de esas situaciones clínicas fuera del coronavirus en los que se detectan sobre todo retrasos, pues están estas 5, y entre ellas ya veis que hay procesos infecciosos como la sepsis o los pacientes oncológicos que consultan por fiebre. Y el segundo punto en el que queríamos remarcar en esta introducción es que probablemente en realidad haya que tener el mismo manejo por estar en pandemia, pero sí con protección. Es decir, no podemos ser un factor contribuyente a esa afectación que está produciéndose en el sistema sanitario por la pandemia, el hecho de que no atendamos a pacientes potencialmente contagiosos sin la protección adecuada y que nosotros caigamos en esa infección y repercuta aún más en el sistema sanitario. Bueno, después de estos 2 toques de atención que nos parecían importante comentar, sí que es cierto que quizás podamos hablar además de alguna otra cosa como aspectos clínicos a tener en cuenta en estos niños. Y así es como hemos organizado nuestra sesión. Vamos a lanzar 4 casos clínicos con pacientes de distintas edades y distinto nivel de gravedad. Y a través de ellos hablaremos sobre aspectos relacionados con la pandemia de COVID-19, pero sobre todo, porque ya digo que lo que más sabemos al final es del manejo de la fiebre y no del COVID-19 en sí, sobre todo aspectos prácticos de interés en el manejo del niño con fiebre, porque probablemente estos niños haya que manejarlos de una manera similar en pandemia y fuera de pandemia. Y aprovechando que la plataforma nos permite una cierta interactividad con los asistentes, iremos también lanzando una serie de preguntas a las cuales los asistentes podrán responder y a raíz de ellos lanzar un poco el debate. Y antes de empezar con la sesión en sí, para ver que todo funcione correctamente, queríamos poner una pregunta un poco de prueba, pues para ver que no haya problemas técnicos, que los asistentes sepan cómo trabajar con ella y luego también ver un poco cuántos participantes van a jugar en estas preguntas. Y esta es la pregunta de prueba, no tiene nada que ver con la sesión, y es: ¿cuál de las siguientes aficiones practica el doctor Mintegui en su tiempo libre? Y podéis elegir entre montar en piragua, tocar la chalaparta, que es ese instrumento de percusión que veis abajo en el medio, típico del País Vasco, calcular valores P o ratio de cualquier cosa que se le cruce por el camino, bien todas son correctas, o bien el doctor Mintegui realmente no tiene tiempo libre en su vida. Y ahora podemos lanzar la votación. Ya veis que no es una pregunta, lo dicho, no tiene nada que ver con el tema de la sesión específica, ¿vale? Es únicamente para ver que funcione todo correctamente. Y vemos también un poco cuántas personas responden en la sesión. Y Viviana, cuando tú me digas que pase el tiempo y que veas que haya un número suficiente de participantes, seguimos.
¿Cómo va, Viviana? No sé si han visto los resultados, pero dice que el doctor Mintegui no tiene tiempo libre. No sé si es cierto, pero eso es lo que dicen. Pues realmente, aunque en ocasiones, claro, no sé si de los asistentes haya mucha gente que haya podido coincidir con él en alguna tesala o congreso, aunque a pesar de que el doctor Mintegui de vez en cuando diga que no tiene tiempo libre, realmente la correcta es la número 4. Sorprendentemente monta en piragua y hasta que empezó la pandemia de vez en cuando nos mandaba vídeos de sus travesías por WhatsApp, toca la chalaparta y por supuesto hace análisis estadístico de lo que le venga en gana. O sea que la correcta es la 4. Bien, vamos allá con la sesión. Como os he dicho, vamos a hacer 4 casos clínicos. Yo daré el primero y el último. El primero es el más largo de todos, o sea que no se preocupe los asistentes si veis que esto se va alargando, porque el resto serán mucho más breves. Es un lactante de 2 meses y 10 días que nos traen de madrugada a la urgencia porque se ha despertado llorando, los padres han ido a la cuna, le han notado caliente y al ponerle el termómetro tenía una temperatura de 38,6 rectal. No cuentan ningún otro síntoma. Llega a la urgencia, ahí tiene un triángulo de evaluación pediátrica normal, es un niño que se clasifica como estable, sigue con fiebre porque no le han dado antitérmico y tiene una exploración física sin ningún hallazgo de interés. Estamos, por tanto, ante un lactante de 2 meses y 10 días, con buen estado general, y fiebre sin foco de 38,6. Y aquí os voy a lanzar la primera pregunta ya propia de la sesión y hace referencia a la edad. Todos sabemos que hay 2 algoritmos cuando hablamos del lactante febril, el lactante pequeño y el mayor, pero hay controversia en cuanto a cuándo considerar uno u otro. Tanto por el punto de corte superior, hay gente que opina que hasta los 2 meses es pequeño y a partir de ahí se puede manejar como lactante mayor, y otros que amplían la edad hasta los 3 meses. Y luego además existe un segundo punto de corte secundario por debajo del cual se clasifica al paciente de alto riesgo únicamente por la edad, generalmente 28 días, pero también hay autores que recomiendan 15, 21 días, un punto de corte diferente. Y esto es lo que os pregunto. ¿Qué puntos de corte utilizamos en este algoritmo? Cada uno que responda a lo que utiliza en la práctica. Hasta 2 meses considero que es un lactante pequeño y utilizo el punto de corte clásico de 28 días para clasificar de alto riesgo. Subo el punto de corte superior hasta 3 meses, esa sería la opción 2. La opción 3 es 2 meses, pero un punto de corte inferior más bajo que 28 días, puede ser 15, 21. Y la cuarta sería hasta 3 meses y ese punto de corte inferior diferente a los 28 días. En esta pregunta, cada uno puede responder lo que haría en la práctica clínica, tanto en punto de corte superior como inferior, y a partir de ahí iremos discutiendo un poco lo que nosotros consideramos adecuado y en qué lo basamos. No sé, Viviana, cuánta gente se ha animado en la anterior pregunta también a participar para ir viendo un poco cómo va el público y ver si va decayendo el interés. No, hay mucho interés y en este caso el público en el 60% se ha volcado por la respuesta número 2. Perfecto. 3 meses como punto de corte superior y 28 días para considerar por debajo de ellos alto riesgo. Bien, vamos a ver. Bueno, pues hay controversia, como os digo, en dónde poner el punto de corte. En ambos, en el inferior y en el superior. Es verdad que el inferior, el punto de corte clásico que aparece en las guías más antiguas es de 28 días, pero es verdad también que es un punto de corte un poco arbitrario. Quedaba muy bien 28 días porque coincidía con 4 semanas, el periodo neonatal, pero cuando se puso nadie vio si era realmente el óptimo, o si eran 20 o si eran 35. Pero poco a poco, sobre todo en la última década, han ido apareciendo artículos que intentan ver realmente cuál es la prevalencia en ese grupo de neonatos. Este, por ejemplo, publicado con 450 neonatos, vio que no era un grupo homogéneo en cuanto a prevalencia de infección bacteriana. Y como veis, la prevalencia en las 2 primeras semanas era entre el 20 y el 25, en la tercera bajaba al 18 y en la cuarta caía a 12. Es decir, como es de esperar, según va siendo mayor el niño, va bajando la prevalencia. Nosotros también quisimos ver en nuestro medio qué sucedía. Y este es un estudio que publicamos con 1.500 lactantes y en el que se ve que hay una caída, pero no a partir de 28, sino a partir de 21. De forma que en la cuarta semana de vida la prevalencia de infección bacteriana que obtuvimos era la misma que en lactantes mayores. Con lo cual sí da la sensación de que si decides poner un punto de corte secundario, parece más razonable que sea 21 que 28. De escoger uno. Ese es el que defendemos nosotros. ¿Y qué sucede con el superior? Bueno, pues aquí tampoco se ponían de acuerdo ni siquiera los criterios clásicos. Filadelfia y Rochester marcaban 60 días, Boston subía hasta 90 días. Estos criterios se publicaron en los años 80 del siglo pasado, hace casi 40 años. ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues este es el artículo de UpToDate. En UpToDate el título hace referencia a 90 días, pero es verdad que luego van haciendo matices. ¿Y qué dicen en el tercer mes de edad?
Pues los autores de este artículo sugieren que un lactante en el tercer mes de vida, si está bien, podría ser suficiente con descartar la infección de orina, recoger una muestra para tira de orina urocultivo, pero evitarle la analítica sanguínea. Aunque es verdad que luego dejan la puerta abierta diciendo que algunos expertos recomiendan también analítica sanguínea y hemocultivo en este grupo de edad. Es decir, incluso ahora sigue habiendo controversia en si es mejor 2 meses o 3. Y por ello nosotros el año pasado quisimos ver qué sucedía en nuestro medio. Un artículo con 3.300 lactantes y vimos qué prevalencia tenían estos del tercer mes de vida comparada con los más pequeños. Lógicamente, igual que con el neonato, según va siendo mayor el niño, va bajando la prevalencia. Esto es infección bacteriana invasiva, específicamente, o sea, bacteria en sangre o líquido cefalorraquídeo. 5% en neonatos, algo más del 2% en el segundo mes de vida y algo más del 1% en el tercer mes. ¿Qué sucede? Que si nos centramos luego en los lactantes con buen estado general y orina normal, porque si es un niño con aspecto tóxico, tira de orina alterada, ya se va a ganar el antibiótico y seguramente se va a hacer un manejo más agresivo. En este grupo, la prevalencia entre el segundo y el tercer mes de vida no tenía diferencias significativas y todas se acercaban al 1%. Por eso nosotros lo que concluíamos es que parece que todavía sigue siendo recomendable manejar igual a los niños en el tercer mes de vida que a aquellos del segundo. Por tanto, en nuestro centro de salud, en nuestro servicio de urgencias, utilizamos el punto de corte de 21 días y el de 90. Y por eso en este niño que os presento le habríamos hecho una tira de orina que no mostraba leucocitoria ni nitrituria y una analítica sanguínea que tiene sus parámetros analíticos. 16.200 de leucocitos, 6.300 neutrófilos, una PCT de 0,2 y una PCR de 46 miligramos litro. Ojo con las unidades. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Y ahora qué hacemos con este niño? Tiene esta analítica. Recordemos que tiene 2 meses y 10 días, buen estado general y esta analítica sanguínea. Y os doy 4 opciones, que van de menos a más agresiva. Le doy de alta, le mantengo en observación o en ingreso, si no dispongo de unidad de observación, pero sin antibiótico, le dejo en el hospital con antibiótico parenteral o realizo punción lumbar e inicio antibioterapia. Y nuevamente aquí podéis votar para decir qué haríais vosotros si atendierais a este lactante y tiene una orina negativa y esta analítica sanguínea. Como os he dicho, 4 opciones de menos a más invasivo en este niño. Y que probablemente la opción a escoger pues dependerá de cómo interpretemos esta analítica. En la próxima voy a poner un poco de música en la pregunta para hacer un poco más entretenido este momento. Perdón, es que estaba hablando de los resultados y tenía muteado, perdón. Los asistentes dicen que en el 60% optan por la opción número 2 y el resto tiene muy poquitito las otras 3 opciones, solo el 20% la opción 3. Esas son las respuestas. Vale, o sea que sí que parece que entre los asistentes hay una mayoría que vota por dejar en observación, pero sin antibioterapia. Bien, vamos a ver. Como os decía, va a depender sobre todo de cómo interpretemos esta analítica y vamos a intentar analizar parámetro a parámetro qué rendimiento nos aportan estos. Recuento leucocitario. Bueno, es la única que está incluida en los criterios clásicos y también nuevamente no se ponían de acuerdo en cómo interpretarlo. Y así Filadelfia y Rochester consideraban leucocitosis a partir de 15.000, Boston a partir de 20.000 y Rochester incluía la leucopenia mientras que Filadelfia y Boston no. Bueno, ¿qué sucede en la actualidad? Pues que ya desde principios de este siglo hay artículos suficientes que indican que el recuento leucocitario no es útil en esta edad ni para detectar bacteriemias ni meningitis bacterianas. Sirve en edades posteriores, en el lactante mayor, porque tienen distintas características, distintas bacterias, pero no en el pequeño. Y esto está refrendado posteriormente y quería poner este artículo que publicó la red PECAR, una de las redes internacionales de investigación, en 2017 con más de 4.000 lactantes. Y que, como veis, un recuento leucocitario mostraba una sensibilidad de menos del 40% para detectar infección bacteriana invasiva. Es decir, el 60% de las infecciones bacterianas invasivas tenían un recuento leucocitario normal. No sirven para tomar decisión. Por tanto, hoy en día el recuento leucocitario recomendable no tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede con el recuento absoluto de neutrófilos? Pues desgraciadamente que no hay muchos estudios que analizan específicamente este parámetro. Uno de ellos es este artículo de JAMA,
que lo que mostraba es que la sensibilidad era todavía inferior, pero al menos parecía un parámetro bastante específico. Y de hecho una neutrofilia de más de 10.000 daba una especificidad por encima del 95%, aunque el valor predictivo positivo seguía siendo bajo, es decir, más del 90% de los niños con neutrofilia seguían teniendo una infección no bacteriana invasiva. Pero quizás algo podría servir. La duda que hay es de si aportan valor adicional a los dos siguientes, que en eso sí que hay ya estudios suficientes que demuestran que la PCR y la PCT son útiles en este grupo de edad. Y de hecho, el combate que existe hoy en día, o que existía hasta hace 2, 3, 4 años, era cuál de los dos era mejor, si la PCR o la PCT. Si miramos los estudios que lo comparan, la conclusión solía empezar parecido. Fijaros en este es un estudio de un grupo italiano en el que analizaban el rendimiento global a través del área bajo la curva para detectar infección bacteriana. Bueno, pues el área bajo la curva de PCT y PCR era parecida. ¿Cuál era el primer matiz que encontraron? Que si se centraban en lactantes con menos de 8 horas de evolución de fiebre, el rendimiento de la PCT aumentaba y el de la PCR caía, porque la PCT tiene una cinética más rápida. Por tanto, es más útil en procesos de corta evolución. Segundo matiz, lo damos con este estudio de un grupo de Donosti, un hospital cercano al nuestro. Nuevamente, la conclusión partía igual, PCT y PCR rendimiento similar, pero si lo que buscábamos era infección bacteriana invasiva, la PCT era superior a la PCR, más relación con invasividad. Por tanto, PCT es especialmente útil para identificar infecciones bacterianas invasivas y en procesos de corta evolución, que son dos características típicas del menor de 3 meses. Más riesgo de infección bacteriana invasiva viene muy pronto. Esto está refrendado en otros artículos posteriores y quería poner este también porque visualmente es muy útil. Diferenciar bacteria de virus, rendimiento similar. Diferenciar invasiva de no invasiva, la PCT se desmarca. Y lo mismo, en menos de 12 horas de evolución, la PCT sigue teniendo un valor muy bueno, mientras que la PCR cae. Por tanto, PCR útil, PCT muy útil. ¿Y qué utilizan las guías más recientes hoy en día? Bueno, pues estas son las 3 que se han publicado en la última década. LabScore, Step by Step y regla de PECAR. Y como veis, utilizan parámetros diferentes. LabScore, PCT y PCR, PECAR, PCT y neutrófilos, Step by Step, los 3. Y aquí viene lo gracioso. ¿Qué sucede en este niño si aplicamos cada una de ellas? El LabScore es un score, como su propio nombre indica. Entonces da una puntuación a la PCT, a la PCR y a la tira de orina. Si tiene 3 puntos o más es alto riesgo, si tiene menos, bajo riesgo. Bueno, pues este niño con esta analítica sería de bajo riesgo de infección bacteriana invasiva. Step by Step. Diferencias frente al LabScore. Incluye el estado general, la edad, analiza también la tira de orina y la analítica. Con estos parámetros y a expensas de la PCR tendría un riesgo intermedio. Regla de PECAR, publicado por esta red internacional. Tiene en cuenta la tira de orina, los neutrófilos y la PCT. E importante, como luego veremos, unos puntos de corte diferentes a los habituales, 4100 en neutrófilos y 1.7 en PCT. Pues con esta analítica y a expensas de los neutrófilos sería un alto riesgo de infección bacteriana invasiva. Es decir, depende de lo que apliquemos, habría que actuar de una manera u otra. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué aproximación de estas 3 es la mejor? Bueno, pues el LabScore ha quedado relegada y los propios autores han considerado que esta regla no es adecuada para el manejo en menores de 3 meses. ¿Por qué? Porque fue una regla que no se derivó específicamente en menores de 3 meses, sino en una población que incluía hasta 2 años de edad, y vieron que cuanto más pequeño era el niño, menos sensible era. De hecho, si la aplicaban en una población específica de menores de 3 meses, ese punto de corte de 3 tenía una sensibilidad del 70%, es decir, el 30% de las invasivas se les escapaban. Y los propios autores indicaron que no era adecuado utilizarlo en estos niños tan pequeños. Y de hecho, estos autores colaboraron en la creación del Step by Step. Como he dicho, ventajas del Step by Step. Incluye la valoración del estado general y de la edad. Y con estos 2 factores y la tira de orina ya identifica más del 80% de las invasivas. Si incluimos la analítica, la sensibilidad sube al 92-98%. Y esos pacientes que se clasificarían de bajo riesgo tienen una prevalencia de solo el 0.5 de infección bacteriana invasiva. Es decir, no hay ninguna regla ideal. Siempre se va a escapar algún niño, pero hay que conseguir utilizar la regla que menos se escape. Con este prevalencia del 0.5%. Y el año pasado vino PECAR, y PECAR, con esos puntos de corte que comentaba, neutrófilos 4100, PCT de 1.7, tenía una sensibilidad superior, 94-100%, y una prevalencia en pacientes de bajo riesgo de solo el 0.1%. Es decir, por números, PECAR es mejor que el Step by Step. ¿Qué sucede? Pues como siempre que queremos aplicar una regla en nuestra población, tenemos que ver si son poblaciones equiparables.
La regla de Pecard se derivó en Estados Unidos, el step by step en Europa, y son poblaciones diferentes. Y hay que ver también, cuando uno lo aplica en su país, cuál de las dos les cuadra mejor. Por ejemplo, Pecard tenía una menor prevalencia global de infección bacteriana invasiva, probablemente porque incluyen también niños con fiebre con foco. Si incluyes fiebre y catarro, por ejemplo, el denominador aumenta y la prevalencia disminuye. Son niños que vienen con más tiempo de evolución de la fiebre y eso puede afectar también al punto de corte ideal en los marcadores. Y además analizan solo menores de 60 días de vida y recomiendan aplicarla solo en mayores de 28. También los propios autores comentaban que, aunque no tienen en cuenta el estado general, hombre, que si un niño viene y clínicamente les preocupa, no van a tener en cuenta la regla suya, sino que directamente le van a manejar más agresivamente. Es decir, hay ciertos matices que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar una u otra. Y de hecho, este artículo que acaba de ser aceptado para su publicación por Roberto Velasco, un compañero de Valladolid, muestra eso. ¿Qué sucede cuando aplicamos Pecard en nuestra población? Bueno, pues la prevalencia en pacientes de bajo riesgo no es de 0,1, sino del 0,9. Y la sensibilidad no es del 96%, sino del 87%. Y esto tiene que tenerlo uno en cuenta, tanto en nuestro país como en cualquier otro en el que decidan aplicar una u otra. Por tanto, LabScore, los propios autores lo han relegado, Step by Step, al menos en Europa, es útil, y Pecard, pues en Estados Unidos ha mostrado buenos resultados, pero en Europa parece que no es tan óptimo como lo es en su continente. Bueno, vamos terminando. Hemos dejado este niño en nuestro hospital, habría considerado un riesgo intermedio, le dejamos en observación, está con TEP normal, exploración sin hallazgos, solo ha hecho un único pico febril y no ha aparecido ningún síntoma. Y además a la mañana siguiente tenemos más resultados. Tenemos un gran de orina en el que no se ven microorganismos, una PCR de enterovirus en sangre que es positiva y una PCR de COVID-19 que hemos hecho porque estamos en pandemia en la que no se detecta el virus. Y esta es la última pregunta. ¿De qué nos sirven estos resultados? ¿Creemos que una PCR de enterovirus en sangre positiva identifica pacientes de bajo riesgo de infección bacteriana? ¿Creemos que una PCR de COVID-19 positiva identifica pacientes de bajo riesgo de infección bacteriana? ¿Ambas son correctas? O, pues como decía al inicio de la charla, a mí con saber que no tiene un COVID-19 me vale, el resto me da igual. Vamos a ver cómo se vota en esta última pregunta del caso y después discutiremos la utilidad de las pruebas microbiológicas rápidas en el lactante menor de 3 meses con fiebre sin foco y la utilidad de la PCR de COVID también. Espero que la opción 4 no sea la más votada, por favor. Bueno, finalizo. Vamos a compartir los resultados por si los pueden ver. Ahí está. Muy bien, un 50% ha optado por la opción número 1 y un 42% por la opción número 3, doctor Borja. Perfecto. Entonces parece que prácticamente todos consideran que la PCR de enterovirus en sangre sí que es útil y la duda es en la PCR de COVID. Bueno, vamos a ver. ¿Qué utilidad tienen las pruebas de detección rápida? Bueno, pues aquí sí que hay ya múltiples estudios que demuestran que un lactante con fiebre y una infección viral confirmada microbiológicamente tiene un menor riesgo de infección bacteriana. A pesar de ello, ni siquiera las guías más recientes como el STEP y Pecard incluyen estas pruebas en la toma de decisiones y esto es algo que Santi comenta frecuentemente y es que el STEP probablemente, Step by Step en 10 años quede obsoleto porque lo que habrá que buscar no es cómo reacciona el organismo a la infección, viendo la PCR o la PCT, sino buscar específicamente qué agente está produciendo esa infección gracias a las pruebas microbiológicas rápidas. La evidencia es sobre todo alta en cuanto al virus de la gripe y hay múltiples estudios que demuestran que incluso específicamente en lactantes menores de 60 o de 90 días, aquellos en los que se detecta una infección por gripe tienen un bajo riesgo de infección bacteriana, quedando únicamente la infección de orina como la única destacable. Este otro estudio en el que publicamos los hospitales de Cruces y de San Juan de Dios muestra lo mismo. Entre casi 400 lactantes menores de 3 meses de edad, ninguno con un test positivo para gripe tuvo una bacteriemia frente a 8 entre aquellos con test negativo y ninguno tuvo una meningitis bacteriana frente a 5 en los que tenían un test negativo. Y por eso UpToDate, de hecho, sugiere que fuera del periodo neonatal, aquellos lactantes con una prueba microbiológica rápida positiva para influenza podrían ser manejados únicamente descartando la infección de orina y evitando pruebas en sangre.
¿Y qué sucede con el enterovirus? Que es por la que yo preguntaba en la pregunta. Bueno, pues van apareciendo más recientemente artículos que muestran su utilidad, pero sobre todo en líquido cefalorraquídeo, en aquellos en los que se hace una punción lumbar. Y todos coinciden en que aquellos con una prueba positiva en líquido cefalorraquídeo tienen menos tiempo de ingreso, menos tiempo de antibiótico, porque identifica pacientes de bajo riesgo de meningitis bacteriana asociada. Claro, estos hallazgos son útiles solo en aquellos en los que hacemos punción lumbar, que probablemente tengan ya algo más por lo que hemos decidido hacer la punción lumbar, o le hemos visto mal, o es un neonato, tiene una analítica muy alterada, algo más. En sangre hay muy poquito. Este es uno de los pocos que hay publicados hasta ahora, pero que es en una muestra muy heterogénea, y por eso nosotros decidimos también ver qué sucedía en estos lactantes pequeños y acabamos de mandar para su valoración este artículo. Todavía no está en prensa ni nada, lo acabamos de mandar para que sea revisado. Pero quería presentaros aquí los resultados. Son 700 lactantes menores de 90 días y quisimos ver qué diferencias había entre los que tenían una PCR positiva y negativa. Bueno, pues aquellos con una PCR positiva tuvieron una prevalencia de infección bacteriana invasiva significativamente inferior. Ninguno tuvo una bacteria en sangre o líquido cefalorraquídeo, frente a un 2,6 en aquellos con una PCR negativa. También la tasa de infección de orina fue superior, ¿vale? 17 frente a 2%. Y además, cuando ingresaban, estaban menos tiempo ingresados y sobre todo menos tiempo de tratamiento antibiótico. Estos hallazgos ahora los vamos a validar en un estudio prospectivo en la red de investigación de la sociedad. Y con la PCR de COVID, que también metía en la pregunta y que parece que era lo que más generaba dudas, bueno, pues a pesar de todo lo que se está publicando en la pandemia, desgraciadamente de esto todavía no hay nada. Lo lógico es pensar que también, si tienes un COVID-19, tendrán menos riesgo de una infección bacteriana invasiva, pero no hay nada publicado. Y una pregunta extra, 2 diapositivas. ¿Y si hubiese sido positiva? ¿Nos tenemos que preocupar más? Es decir, si este niño con 2 meses tiene una PCR COVID-19 positiva, ¿tendríamos que hacer algo más con este niño? Bueno, pues ya habréis leído todos multitud de artículos que muestran que la COVID-19 tiene en niños una muy buena evolución, bajo riesgo de mortalidad, bajo riesgo de morbilidad, salvo en pacientes con patología de base, pero es cierto que algunos estudios, y estos son 2 multicéntricos europeos, muestran que el ser neonato es un factor de riesgo de ingreso en intensivos. Es cierto que ambos decían en sus limitaciones que no quedaba claro si estos neonatos ingresaban porque estaban malos o porque era un neonato y el pediatra que la atendía decidía ingresar en intensivo por si acaso. Y de hecho, en el estudio de la izquierda, ningún niño, todos los niños que fallecieron tenían más de 10 años, y en el de la derecha sí que falleció algún neonato, pero los neonatos que fallecieron tenían alguna patología de base. Si nos centramos en lactantes menores de 90 días de forma global, también han ido apareciendo artículos en menores de 1 año o específicamente en menores de 90 días que coinciden en que incluso en estos lactantes pequeños la evolución de la COVID-19 es buena y el riesgo de mortalidad o morbilidad bajo. Es decir, solo por una PCR COVID-19 positiva no tenemos que manejarle más agresivamente y habrá que individualizar clínicamente como en todo paciente. Y ya doy el paso a Santi para que siga con sus casos, pero antes quería dar unos apuntes para casa, que son estos. Recordad que los lactantes entre 2 y 3 meses de edad siguen teniendo una prevalencia significativa de infección bacteriana invasiva, que dentro de los parámetros analíticos la procalcitonina es el marcador más útil para identificar pacientes de riesgo. La PCR también tiene su papel, pero el recuento leucocitario no. Que hay que tener en cuenta ciertos factores locales, como son la prevalencia de infección bacteriana invasiva o el tiempo de evolución, para decidir qué algoritmo aplicar en nuestro medio, dependiendo de qué características tenga nuestra población. Que las técnicas de PCR para influenza enterovirus permiten identificar pacientes de bajo riesgo de infección bacteriana y serán aplicables en la toma de decisiones. Y que a pesar de que el neonato con COVID parece que es un paciente de riesgo de ingreso en intensivos, la mortalidad de ingreso de mala evolución en menores de 3 meses es también muy bajo. Gracias por su atención. Ahora pasará a Santi a hablar y luego retomaré yo para el último caso. Bueno, yo creo que se me ve, creo que se me oye. Os llamará la atención que muchas veces miraré para arriba porque la cámara de este ordenador está abajo. Es un ordenador de mi hija, que es bastante mejor que el mío, y entonces pues hará que os mire de forma rara. Bueno, antes de empezar, tengo que agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica y de forma especial a la doctora Pavlicic, a mi amiga Viviana, que me haya permitido participar en este webinar. Un webinar que aprovecho para saludar a muy buenos amigos que he conocido durante tantos años en Sudamérica. Los nombres, el listado sería extraordinariamente largo
y que son tan generosos como Viviana, porque ha hecho una introducción que la verdad le agradezco enormemente, porque ha sido unas palabras enormemente generosas como es ella, por el dichoso y maldito COVID. Un COVID que nos ha afectado tanto en la vida diaria, no voy a decir solamente la vida profesional, también en lo que es la vida de verdad, y que ha hecho que condicione muchísimas de nuestras actuaciones médicas. De tal forma que hoy en día en pediatría, al menos donde vivimos nosotros, el verdadero problema en pediatría es el no COVID, y que es paciente que está siendo olvidado en estos momentos. Bueno, como ha dicho Borja, nosotros, y como ha dicho también Viviana, pues llevamos mucho tiempo investigando en enfermedades infecciosas, en urgencias pediátricas, y lo que queremos es aportar una cosa que pueda ser medianamente interesante. Yo, de verdad, si la gente que está atendiendo este webinar sale con una idea clara, o dos cosas novedosas, para mí sería un éxito extraordinario, porque yo no sé el tiempo que hace hoy donde vivís vosotros, pero hoy hace un día extraordinario aquí, en Bilbao, y es un día muy bueno para pasear, y que haya gente que esté atendiendo un webinar, eso habla muy bien de todos vosotros. Bien, no tengo conflictos de intereses que declarar, y voy a haceros una pregunta que considero totalmente necesaria para empezar. ¿Qué os ha parecido la presentación del doctor Gómez? Y por favor, os pido sinceridad. ¿Os ha parecido extraordinaria? ¿Os ha parecido extraordinariamente mala? ¿He tenido náuseas? ¿Me he dormido? ¿O prefiero no opinar? Entonces ya podéis empezar a votar. Vamos a ver, votar, yo tengo mis dudas, porque ha habido un rato que me he dormido. También me he sentido malo, pero he tenido como sensación de hormigueo en las piernas, pero me ha pasado más veces con el doctor Gómez, entonces no es una cosa tan extraña. Pero vamos a ver si habéis entendido un poquito cómo va el sistema de votación, y así Viviana, por favor, nos puede decir por qué opción habéis optado los asistentes. Bueno, los asistentes en su enorme mayoría dicen que la exposición ha sido extraordinaria. Bueno, la verdad es que me decepcionáis, de verdad, eso os lo tengo que decir porque, bueno, el doctor Gómez también es consciente de sus limitaciones, y si le decís extraordinaria, pues va a seguir ahondando en este tipo de presentaciones. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ya tendremos tiempo de corregir esto a lo largo de mi exposición, y luego esperemos que el doctor Gómez no se vengue con la parte final que tiene preparada. Bien, vamos a ver el primer niño. Es un niño de 5 años, previamente sano, que cuenta fiebre de 36 horas de evolución, una temperatura máxima de 38.3, tiene cefalea y ha vomitado en una ocasión. Tiene un triángulo de evaluación pediátrico normal, es decir, tiene buen aspecto, tiene 38 grados de temperatura cuando le vemos en urgencias, el resto de las constantes, los fisiomarkers están bien, y el examen físico es normal salvo rigidez de nuca y no tiene exantemas. Bueno, yo creo que cualquier pediatra de urgencias, que por cierto yo soy pediatra de urgencias, el resto de los cargos son adláteres, yo soy pediatra de urgencias, es mi trabajo. Bien, pues cualquier pediatra de urgencias diría, bueno, pues puede tener una meningitis, obviamente, y probablemente la mayoría haría pruebas complementarias, que es lo que hice yo con este niño, ¿no? Y tenemos en sangre 13.100 leucocitos, de los cuales 11.000 son neutrófilos, una PCR de 25 miligramos litro, una procalcitonina de 0.4, una glucosa de 85, y en líquido cefalorraquídeo tenemos 650 células blancas, de las cuales 420 son neutrófilos, 56 es la glucorraquia y la proteinorraquia 26 miligramos de filitro. Es decir, es obvio que tenemos un niño de 5 años con una meningitis. Bien, como digo yo muchas veces al médico residente, es más importante que saber qué tiene, saber qué hay que hacer. Y yo os pregunto, de estas 5 opciones en un niño con 5 años, buen aspecto, con 600 células en el líquido, ¿qué os parece más adecuado? ¿Ingreso en planta con antibiótico hasta cultivos? ¿Ingreso en planta sin antibiótico hasta cultivos? Le administro una dosis de ceftriaxona intravenosa, le observo unas horas y lo manejo en antibióticos? Mira, yo estoy convencido de que es una meningitis aséptica, le doy de alta a domicilio.
Y ahora ya podéis votar. Repito, 5 años, 600 células en el líquido, una PCT baja, 13.000 leucocitos, 11.000 neutrófilos, una proteinorraquia normal. Bueno, hay muchos detallitos. Vamos a ver qué votáis. Espero que haya un poquito de variedad. Y espero sobre todo que votéis, porque ante un paciente lo que no puede hacer uno es abstenerse. Y como bien dijo un pediatra de urgencias el otro día en las redes, el peor pediatra de urgencias es el que es incapaz de tomar una decisión. Y es verdad. Puedes tomarla acertada o equivocada, pero tienes que decidir, basado en conocimientos, obviamente, pero tienes que ser capaz de decidir. Vamos a ver. Bueno, doctor Mintegui, el 71% de los participantes optan por la opción número 1 y el 16% es el número que sigue, la opción número 2. Después, muy poquititos, como usted podrá saber, por la gran cantidad que optó por el número 1. Bueno, pues me parece sensacional porque además os agradezco que en esta sí habéis sido sinceros. La de Gómez no, pero esta sí. Porque esto refleja una situación que está sucediendo hoy en día en todo el mundo. Bien, ya que por las cifras que he apuntado aquí, el 70% pone antibiótico y más, probablemente el 90%, pues decide ingresar a este chico en la planta, aunque sea sin antibiótico, que refleja, pues aunque no lo tengo en diapositiva, pues la mejor publicación que hay sobre manejo de niños con meningitis séptica en Estados Unidos, que el 10% se están manejando de manera ambulatoria y el 90% se ingresa. Bien, pues vamos al lío, como dice mi buen amigo Javier González del Rey, vamos al lío. Bien, sin ninguna duda, antes de las vacunaciones conjugadas, este niño tenía que ser ingresado y tratado con antibióticos. No hay ninguna duda. Era tal el número de niños con meningitis por Haemophilus, meningitis por neumococo, meningitis meningocócica, que no había ninguna duda. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo sabemos todos. La meningitis bacteriana, afortunadamente, en poblaciones vacunadas, se está convirtiendo en una rareza. Rareza que no quiere decir que no exista, pero en una rareza. De hecho, hoy en día, de los niños diagnosticados de meningitis en los servicios de urgencias, a lo sumo un 5% aproximadamente son meningitis bacterianas. Bien. Hoy en día, sin duda ninguna, la mayoría de las meningitis en la infancia son asépticas. Y las meningitis asépticas no requieren antibiótico ni ingreso. Pero lo que habéis dicho vosotros es cierto. La mayoría de los pediatras de urgencias ingresan a estos niños en planta, con o sin antibióticos, y sobre todo con antibióticos. Y eso es porque uno no tiene seguridad a la hora de mandarlo a casa. Bien. La clave cuando vemos un niño con meningitis en un servicio de urgencias pediátrico es distinguir aquel niño con una meningitis bacteriana de aquel niño con una meningitis aséptica. Y esto a veces es sencillo y a veces no. A veces es más complicado. Ya que ninguna variable única, ninguna, distingue la meningitis bacteriana de la aséptica de forma general. Ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que usamos combinaciones de variables. Bien, hay gente que no usa nada, ¿eh? Hay gente que usa, yo es lo que me parece, eso es lo peor. Eso es lo peor, yo lo que me parece, eso es lo peor. Nadie tiene la experiencia suficiente para acertar siempre. Pero bueno, lo normal es usar combinaciones de variables. Y después de los esfuerzos que ha habido durante tantos años, la mejor era el Bacterial Meningitis Score, diseñada en 2002 por Liz Nigrovich, Nate Cooperman y Richard Mailey. Este score utiliza 5 variables, 5 ítems, que es 3 son el líquido cefalorraquídeo, la tinción de Gram, la proteinorraquia, los neutrófilos en el líquido, una variable clínica, que es la existencia de convulsiones antes o durante la presentación en urgencias, y una en sangre periférica, que son los neutrófilos. Bien, y es sin ninguna duda la mejor herramienta que se podía utilizar para diferenciar en urgencias una meningitis bacteriana de una meningitis aséptica. No es aplicable a todos los niños. Tiene que ser niños con fiebre y pilocitosis y se excluyen aquellos que tienen una tasa muy elevada de meningitis bacteriana dentro de los que tienen pilocitosis, como son los menores de un mes, aquel que está críticamente enfermo, aquel que tiene una púrpura y aquel no previamente sano.
Y luego tampoco es aplicable a aquellos niños tratados con antibióticos las 72 horas previas, porque no hay ningún estudio que los haya podido validar por dificultades técnicas, ¿no? Bien, pero estos son los menos frecuentes en urgencias. Y encima tenemos hoy en día, hoy que estamos todos con las maquinitas, hasta yo estoy aquí con mi maquinita y tenemos un grupo de WhatsApp por si acaso me vuelvo loco y Viviana Pavlicis me dice que te estás yendo, a través de WhatsApp. Bueno, pues todos tenemos calculadoras médicas y esta es la de MDCalc, donde está el Bacterial Meningitis Score, donde está tan simple, tan fácil, ¿no? Que vas marcando clac, 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 clac y te dice qué hay que hacer. De tal forma que si el resultado es 0, te dice considera el alta con un seguimiento estrecho, con instrucciones para la familia. Bueno, considera una dosis de antibiótico, con una buena penetración en el líquido, como ceftriaxona. Por si acaso, porque, como bien ha dicho antes Borja, las reglas no son perfectas. Bien. Y te dice, si tiene al menos uno de los factores, uno solo, considera el ingreso, ponle antibióticos, asegúrate que mandas el cultivo de líquido, asegura que ese niño esté vigilado, etcétera, etcétera. Bien, pues en nuestro caso, el niño no tenía una tinción de Gram positiva. De hecho, muchas veces no tenemos Gram, ¿verdad? Porque esta es una limitación del Bacterial Meningitis Score. Nosotros no tenemos tinción de Gram 24 horas al día, 7 días a la semana. No tenía más de 1000 neutrófilos en el líquido, tenía 400. No tenía una proteinorraquia por encima de 80, que es el gran olvidado, ya hablaremos de esto también. No tenía convulsiones, pero tenía 11.000 neutrófilos en sangre periférica, con lo cual, bueno, siguiendo esto, pues dices, bueno, pues parece que lo más correcto es ingresarlo, ya que tiene un punto y, como dice la calculadora, no está en el grupo de muy bajo riesgo para meningitis bacteriana y no te puedes arriesgar. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado desde el año 2002? Pues que todo ha cambiado. Si va todo a tal velocidad que a veces hay que ser hasta cauto con la velocidad que estamos cogiendo, ¿no? Pero, hombre, la proteína C reactiva y procalcitonina han demostrado un valor tan extraordinario para identificar niños febriles con infección bacteriana grave, con infección invasiva y específicamente con meningitis, y específicamente también con los gérmenes más habituales que causan la meningitis, que, hombre, no era muy difícil pensar que esto podría mejorar el Bacterial Meningitis Score. Bien. Entonces, bueno, y esta la pongo muy grande, pues soy el primer autor, claro, entonces para que se me vea mucho. Bueno, si la pongo en grande es porque ha sido un trabajo tan extraordinario, de tantos años, que ha sido aceptado en Pediatrics en agosto. Entonces me gustaría comentar un poco este artículo sobre una regla de predicción clínica para distinguir meningitis bacteriana de la meningitis aséptica en urgencias. En urgencias. Bien. Incluimos más de 1000 niños con meningitis en la población incluida final, de las cuales el 90% era meningitis aséptica y el 9% meningitis bacteriana. La mayoría meningococo, neumococo. Hoy en día en nuestro medio, el germen más prevalente de las meningitis bacterianas es el meningococo. Bien. Después de derivar y validar toda esta población, y no os quiero aburrir con esto, diseñamos un score que incluye 4 ítems. 2 en líquido, iguales, con el mismo punto de corte, a pesar de hacer una población distinta, un tratamiento estadístico distinto, el mismo punto de corte que encontró Lisnigorovich, que son los neutrófilos, más de 1000 en el líquido raquídeo, y la proteinorraquia más de 80, más útil la proteinorraquia que los neutrófilos, de verdad. Y luego 2 ítems en sangre periférica, la procalcitonina, que era el valor más útil sin duda, y la proteína C reactiva, una procalcitonina por encima de 1.2 y una proteína C reactiva sérica por encima de 40. Bien, cuando aplicamos este score a nuestra población, como era obvio y veis en esta diapositiva, los valores de los niños con meningitis aséptica estaban todos muy bajos y los de las meningitis bacterianas muy altos. De forma más resumida, podemos ver cómo todos los niños con meningitis bacteriana tenían un score igual o superior a 2, y todos los niños, la gran mayoría de los niños con meningitis aséptica, un score por debajo de 1, un score de 0. Bien, bien. Pediatrics, cuando mandamos esta gráfica, nos dijo, bien, escojan ustedes un punto para decidir su recomendación. Y en vez de escoger 2, escogimos 1.
porque sabemos que algún niño se nos puede escapar. Y dijimos, vamos a perder un poquito de especificidad, pero ganemos seguridad. Y entonces, utilizando un punto de corte de 1 con este score, utilizando PCT, PCR en sangre periférica y neutrófilos en el líquido y proteinorraquia en el líquido, vimos cómo un score igual o superior a 1 tiene una sensibilidad del 100% para meningitis bacteriana y una especificidad del 83%. Al comparar con el Bacterial Meningitis Score, vimos cómo el problema que tenía el Bacterial Meningitis Score de la especificidad lo doblábamos prácticamente la especificidad. Es decir, era más cierto que fueran meningitis asépticas, ¿no? Y más importante, no se escapaba ninguna meningitis bacteriana, que sí se escapaba alguna con Bacterial Meningitis Score, lo cual había sido reportado también posteriormente por los mismos autores. Y dices tú, ¿y quiénes se escapan? Dices, bueno, pues 2 niños de un mes con una meningitis por Streptococcus galacti, esa 5ª semana de vida donde la galacti todavía pega, y eso motivó que en su día los investigadores del Bacterial Meningitis Score dijeran, aplicadlo por encima de 2 meses. Y luego un niño de 3 años con una meningitis por meningococo. Y dices tú, pero bueno, no sé, si hemos excluido a los niños con púrpura, pero eso ¿cómo puede ser? Una cosa que he aprendido yo clásicamente, que la aprendí yo también, es que las meningitis meningocócicas van con RAS y las neumocócicas sin RAS. Bien, eso no es cierto hoy en día. Esta es una serie que publicamos nosotros hace un par de años en el European Journal of Emergency Medicine con 42 meningos, y cuando vimos las meningitis, solo 2 de 10 meningitis tenían RAS, porque vienen muy pronto. Es por eso que para distinguir meningitis bacteriana y meningitis viral en niños con tan corto tiempo de evolución son más útiles parámetros como, por ejemplo, la procalcitonina, más útil que el hemograma. Bien. Nuestro paciente con 5 años, previamente sano, fiebre 24 horas, buen aspecto, con esta analítica y esta punción lumbar, en nuestro servicio de urgencias de pediatría, estaría unas horas en observación, veríamos qué tal sigue ese niño, porque no deja de tener una meningitis aséptica, no es posible que requiera un aporte de líquidos intravenosos, la familia tiene que entender el proceso, pero si el seguimiento está asegurado, ese es un niño que observaríamos unas horas y manejaríamos ambulatoriamente sin antibióticos. Luego, si queréis, habrá preguntas y podemos discutir todo lo que queramos. Primer mensaje. Hoy tengo que quitar la cámara que tengo aquí, pues no veo el mensaje. Esta me ha costado, poner un móvil así me ha costado mucho. Yo que soy de otra generación. La PCR, la PCT incrementa el rendimiento del BMS para diferenciar meningitis bacteriana, meningitis viral, sin ninguna duda, en urgencias de pediatría. Bien. Pero claro, como dice esta chica, estamos analizando la respuesta del niño. Antes lo ha dicho Borja, ¿no? Dices, ya, pero ¿por qué no buscamos al responsable? Si estamos en la época de la biología molecular, pero déjate de respuestas de cómo responde el huésped. Vamos a buscar. De hecho, eso está viniendo. Y de hecho, esto es un paper publicado por nosotros hace poco de prevalencia de bacteria oculta en lactantes con fiebre muy elevada. De 363 niños, 3 neumococos, 2 solo identificados por PCR. Y hay cosas que están pegando en la puerta de casa, están entrando ya en los servicios de urgencias pediátricos, como son los multipanel de PCR. Esto está llegando de tal forma que en una hora, podemos tener identificado por PCR diferentes patógenos que deben ser adecuados a la petición que hemos hecho. No es lo mismo los patógenos un niño por debajo de 3 meses que un niño con fiebre, si no es previamente sano, por ejemplo, un paciente oncológico, o un niño con una punción lumbar, un niño de 8 años. No es lo mismo. Pero si uno consigue adecuar los patógenos que estamos buscando, tanto virus como bacterias, en una hora puedes tener, como vemos este niño, detección de Neisseria meningitis. Esto será más útil que una elevación de una PCT. Esta es una opinión personal. Pero esto es lo que está viniendo. Porque lo vamos a tener, esto tarda una hora. Una hora. Puede ser más rápido incluso que algunos reactantes que estamos haciendo ahora. Pero ¿por qué no está todavía aquí? Porque hay que hacer análisis de coste-efectividad, hay que validarlo y luego lo tenemos que implementar. Pero tenéis que saber que probablemente la forma de identificar las infecciones bacterianas invasivas en urgencias, de forma global, no el reactante, global, va a cambiar pronto. Y lo vais a ver muchos de vosotros, sí. Bien. Ya, pero como dice esta chica, dije, pero bueno, ¿tú qué estás publicando?
bacteriemia oculta en lactantes con fiebre elevada en la era de la vacunación conjugada neumocócica, pero y esto es de 2018, pero sí, ¿cómo puedes publicar esto? Si UpToDate dice que dado el bajo riesgo de bacteriemia oculta, los estudios en sangre como hemograma, PCT, PCR no están recomendados en niños vacunados, pero te has vuelto loco. Bueno, vamos a pensar un poco. ¿Cuándo hay que pinchar? ¿Cuándo hay que buscar la bacteriemia oculta en un niño de 3 a 24 meses con fiebre sin foco? Pues depende de la prevalencia de bacteriemia. Como publicaron Gracie Lee, Gary Fleischer y Mary Harper en un artículo fantástico en 2001, siempre la prevalencia es por encima del 1.5%, tienes que buscarla. Si es por debajo del 0.5%, no hagas pruebas, porque vas a poner tanto antibiótico, vas a hacer tanta iatrogenia que vas a generar más problema que beneficio. Pues hay que ver qué tasa de bacteriemia tenemos. Bueno, esto es un gráfico clásico, los excelentes artículos de Sheldon Kaplan, pues cómo se derrumba la bacteriemia oculta neumocócica tras el... Bueno, estas son las invasivas, pero también es la bacteriemia oculta, tras la heptavalente y luego tras la 13 valente, ¿no? De tal forma que en la era, esta es una diapositiva antigua de la vacunación conjugada neumocócica heptavalente, la prevalencia en población vacunada, incluso una serie nuestra, se derrumba. Y dices, bueno, pues entonces que te estás volviendo loco. Dices, ya, pero es que mira, antes de la vacunación conjugada, de las vacunaciones conjugadas, el riesgo de bacteriemia se incrementaba con las temperaturas más elevadas. No es lo mismo 39 que un niño con 40 y pico. Y tú has hablado de lactantes con fiebre muy elevada. Ya, bueno, efectivamente, esta es una publicación de Gracie Lee, muy bonita, como efectivamente por encima de 39 había un riesgo de bacteriemia, pero sobre todo por encima de 40, 40 y medio. Y esta es una publicación de Nate Kupperman, muy bonita también. Ya, pero bueno, no hay evidencia de que eso se siga manteniendo en la era de la vacunación conjugada neumocócica. Entonces, no sé. Y de hecho, UpToDate señala que el riesgo de infección bacteriana no parece que se incremente en aquellos niños que están completamente inmunizados y que tienen fiebre muy elevada. Y de hecho, pone una cita, que es la cita número 20. Y cuando uno va a la cita número 20, pues ve que es nuestro artículo. Y digo yo, esto es como un bucle. Pero el bucle se rompe porque nosotros decimos, como conclusión, que nos lo aceptó Pediatric Infectious Disease Journal, es que las recomendaciones para no buscar la bacteriemia oculta en los niños con más de 40.5, pues puede que haya que reconsiderarlo. Hacen falta más estudios, pues tenemos una bacteriemia oculta del 1.1%, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues hombre, ante una duda razonable tienes que intentar resolverla. Ha dicho una cosa, Viviana, que tiene razón. Yo soy muy curioso, no solo porque sea raro, o sea, curioso yo, sino porque tengo curiosidad. Entonces, cuando ves una duda, tienes que intentar resolver, ¿no? Entonces, claro, digo yo, bueno, vale, pero mientras se resuelve eso, ¿qué hago yo? Y entonces yo os digo, ¿cómo que qué hago yo? Si en este webinar las preguntas las hago yo, ¿qué vais a hacer vosotros? Y me vais a contestar ahora. Tenemos una niña de 16 meses, que es una niña previamente sana, vacunación según calendario, incluido meningococo, neumococo, todo lo que queráis. Fiebre sin foco de 40.6 en las últimas 6 horas. Está perfecta. 40 grados de temperatura, con el resto de las constantes normales, orina negativa, que nadie se olvide que esto también podemos discutir sobre lo que ha pasado con las orinas, y te dice el médico residente, ¿le hacemos pruebas o no? Vamos a ver qué opciones os doy. La primera, antitérmicos y observación domiciliaria, sigo UpToDate. Segunda, ceftriaxona intramuscular, antitérmicos y observación domiciliaria. Tercera, analítica de sangre hemocultivo y alta. Pues alta le voy a dar seguro, pero en función de la analítica, igual le pongo antibiótico. La cuarta, analítica de sangre hemocultivo y en función de la analítica decido si ingreso y antibiótico. Y la última, mira, yo 46 me da mucho miedo, analítica de sangre, hemocultivo, ingreso y antibiótico parenteral. Así que ahora a votar. 16 meses, 46 de fiebre perfecta, completamente vacunada, tira reactiva de orina negativa. A jugar. Lo normal es que en esta pregunta haya variabilidad. Y lo normal es que luego discutáis también lo que yo voy a decir que me parece lo correcto. Pero bueno, pues vamos a ver que primero qué votáis. Yo os recomiendo que os plantéis delante del paciente y contestéis sinceramente qué haríais en vuestro servicio de urgencias de pediatría.
Muy bien, entonces la votación ha concluido de la siguiente manera: 49% de los participantes han optado por la opción número 4, 30% por la opción número 1 y 20% por la opción número 3. Bueno, pues esto, como decimos aquí, yo no sé si ahí tienes las galletas Cuétara, que hay un surtido, se llama surtido Cuétara, uno compra galletas y tienes galletas de muchos tipos. Entonces veo que la mitad dice analítica es ánimo cultivo, pero no, decido en función de la analítica sin ingreso, cuidado, Otro 30% dice, mira, no me aburras, yo voy up to date, y además es verdad, digo up to date uso mucho, y digo, oye, antitérmicos de observación domiciliaria, y un 20% dice, yo le pincho, y le voy a dar de alta porque está bien, pero en función de la analítica decido si pongo antibiótico o no. Entonces yo ahora voy a intentar convenceros de lo que a mí me parece más correcto. Bien, la fiebre es tan frecuente, ¿verdad? La mayoría son infecciones autolimitadas. La infección bacteriana potencialmente grave es más frecuente si el niño está mal, si el niño tiene antecedentes y si el niño no está vacunado. Esto estamos todos de acuerdo. Bien. La orina, la ITU es la infección bacteriana más frecuente sin ninguna duda, Y un riesgo de las vacunaciones conjugadas fue que se empezaron a poner vacunaciones conjugadas y se dejó de buscar la orina. Eso está publicado. Es decir, la orina hay que buscarla en una paciente como este. Y la duda es la bacteriemia oculta, ¿no? Entonces yo, por no repetirlo de antes, digo, nosotros dijimos que teníamos que buscar más evidencia sobre si es necesario pinchar a estos niños, si es necesario en estos niños buscar la bacteriemia oculta. Bien. De forma resumida, este primer estudio era un estudio retrospectivo en nuestro hospital. 363 pacientes, bacteriemia oculta 1.1%. ¿Qué hicimos? Pues uno prospectivo, pues claro, y multicéntrico. Y lo tuvimos que parar. Lo tuvimos que parar por los resultados. Porque con 200 niños teníamos 6 bacteriemias, 3% de bacteriemia oculta. Neumocócica, 1.5%. De tal forma que, si hacemos una cosa que no es estrictamente correcta, si juntamos ambos estudios, tenemos una bacteriemia oculta de 1.8%, pero en el prospectivo de mejor calidad, un 3% de bacteriemia. Con lo cual, y estas bacteriemias, pues dices tú, bueno, ¿qué gérmenes son? Bueno, pues los neumococos todos completamente vacunados. Y está publicado también que con la 13 valente también tienes bacteriemia oculta, incluso con algún serotipo vacunado. Y luego tenemos también un piógenes, un meningo y una monaxela. Entonces, cuidado. Esto recuerda una publicación ya muy clásica de los lactantes con más de 41 de fiebre que decían, pon antibiótico y luego busca, porque el 50% tiene una infección grave. 50%, con más de 41, no es tan corriente más de 41, claro, la mayoría de infecciones urinarias, pero eso es una publicación clásica. Entonces aquí dices, cuidado, más de 40.5, no tenemos una tasa de bacteriemia oculta por debajo del 0,5 ni por asomo. Con lo cual, Pediatric Infectious Disease Journal nos aceptó como conclusión que testar para bacteriemia oculta en niños de 3-24 meses con fiebre sin foco por encima de 40,5 debe ser considerado. Con lo cual, si uno viene a nuestro servicio y hace algún turno con nosotros, verá que nosotros en un niño así haríamos analítica sanguínea, cultivaríamos siempre, mandaríamos PCR meningo neumo también, y en función de la analítica decidiríamos si pondríamos antibiótico o no. Se libran muy pocos, también os lo digo, Si utilizáis esto y si leéis el artículo con detalle, la mayoría de los niños con más de 40.5 tiene algún detalle en la analítica alterado. Con lo cual, pero puedes evitar poner antibiótico en alguno de estos niños. Tercer mensaje. En los lactantes de 3-24 meses con fiebre sin foco por encima de 40.5, considera la bacteriemia oculta independientemente del estado vacunal. Con lo cual, yo os doy las gracias. Si habéis mandado alguna pregunta, si no os habéis dormido, luego Viviana seleccionará las preguntas que podremos discutir. Y doy paso a Borja, que espero que remate bien la faena. Vamos en menos de 10 minutos a hacer un último caso. Antes de nada, a cuenta de la pregunta que ha hecho Santi sobre qué tal ha sido mi charla, agradecer la opinión que ha sido, no sé si real o no, pero agradecer. Y, hombre, tenéis que entender también, él ha comentado que él votaría la de que se ha dormido en mi charla, pero es que él realmente se duerme hasta en las suyas. Y ya veis,
aquí que aprovecha las preguntas de su charla pues para echar cabezaditas. Pues bueno, hay que entenderlo, ya tiene su edad, necesita un poco de descanso. Como decía, vamos a rematar la charla. Y vamos con un niño mayor, es un varón de 9 años que viene porque lleva 3 días de fiebre, la máxima ha sido 39,2 y además en las últimas 24 horas ha empezado con vómitos y dolor abdominal. Como veis, este es un niño diferente a los 3 anteriores porque tiene un TEP alterado, es un niño que llega inestable, está pálido, decaído, aunque reactivo, es decir, fisiopatológicamente está en shock descompensado y por tanto hay que atenderle de una manera diferente. En nuestro caso le pasaríamos a la sala de estabilización y empezaríamos con la aproximación ABCD. Tiene una vía aérea permeable, administramos oxígeno al 100%, tiene una saturación y un CO2 expirado normal, no tiene signo de dificultad respiratoria, sí tiene una cierta polimnea para la edad y una auscultación pulmonar normal. Y en la C es donde están principalmente los problemas. Es un niño que está pálido, tiene un relleno capilar de 2 segundos, se palpan los pulsos pero tiene una frialdad acra, es decir, que tiene una mala perfusión periférica, y está taquicárdico y una tensión arterial en rango normal, pero pues, en el límite bajo, 92 de sistólica para 9 años. Se canaliza vía y se empieza con una expansión con isotónicos. Y a la hora de valorar el estado neurológico, bueno, está decaído, aunque reacciona a estímulos, no impresiona de dolor y tiene una glucemia capilar de 142. Por último, se objetiva un exantema macular en tronco y extremidades. Aunque no está incluido en el ABCD, ante un niño con fiebre que viene en una situación de shock, además se administra antibioterapia empírica, que en principio hay que administrar en la primera hora para conseguir reducir la morbimortalidad. Y entonces tenemos 2 residentes que se plantean si habría que meter algo más en el diagnóstico diferencial de este niño. Y uno de ellos, que ha estado leyendo artículos en esta pandemia, dice, pues yo creo que puede ser un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. He leído varios artículos sobre este síndrome que está apareciendo ahora en la pandemia, que parece que se relaciona con la COVID-19, y yo creo que podría cuadrar. Mientras que otro dice, nada, para nada. Le hemos hecho una PCR para COVID-19, ha dado negativa, además no refiere clínica respiratoria actual, lleva solo 3 días con fiebre, yo creo que no. Entonces, esta es la pregunta que os lanzo. ¿Quién creéis que tiene razón? Para no decir uno u otro, vamos a decir, ¿quién cree que, como el del 1, cree una alta probabilidad de que es un síndrome inflamatorio multisistémico y el 2, una baja probabilidad de que se trate de este síndrome? Ya os digo que en este último caso vamos a hablar brevemente sobre este síndrome. Eso no quiere decir que el que tenga razón es el 1, pero bueno, es lo que permite abrir un poco el debate y la discusión. Bueno, las personas están votando y inicialmente parecía que todos los asistentes le daban la razón al doctor número 1, pero ha aumentado un poquito hacia el número 2, con lo cual, como todavía siguen votando y sigue dividiéndose las opiniones, voy a darle unos 3 segunditos más. Uy, siguen dividiéndose. Estos números se ven que van para un lado, para el otro. Bueno, voy a finalizar y entonces dice el 59% le da la razón al doctor de gafas y barbita, porque el otro tiene gafas también, y el 39% le da la razón al doctor número 2. Bueno, pues opiniones bastante divididas y eso es bueno para empezar con este caso. La mayoría tira que es bastante probable que por lo menos podamos estar ante este síndrome, pero parece que no queda claro. Bueno, vamos a ver, es un síndrome de reciente diagnóstico, obviamente, porque es un síndrome relacionado con la pandemia actual, y hay ya 3 sociedades que han establecido una serie de criterios diagnósticos para ver cuándo tenemos que sospechar que estamos ante un paciente con esta patología. Las sociedades son la OMS, el Colegio Real de Pediatría del Reino Unido y el CDC. Aunque difieren en algunos puntos, globalmente coinciden con las principales características. Y son, debe ser un niño con fiebre persistente. Algunos de estos criterios especifican qué es persistente. Por ejemplo, la OMS dice que debe tener al menos 3 días de fiebre, otros dicen únicamente persistente, pero no, fiebre de varios días. Es un síndrome inflamatorio, con lo cual debe haber elevación de marcadores inflamatorios. Elevación de PCR, VSG, procalcitonina, distintos marcadores. Es un síndrome multisistémico y por tanto debería haber o signos de disfunción multiorgánica o si no, presentar una situación Kawasaki-like, como veremos luego. Por supuesto, debe haber exclusión de otras causas infecciosas que pudieran justificar esta clínica
y debe haber una evidencia de COVID-19 reciente o pasada, y ahora discutiremos un poco la utilidad de las pruebas microbiológicas en estos pacientes, o un contacto con un paciente COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de esta patología? Bueno, esto es una revisión sistemática que unificó estudios principalmente de Estados Unidos y de Europa y que presentan los síntomas más frecuentes detectados en esos estudios. No me queda muy claro por qué no los ordena por frecuencia, pero bueno, deciros que obviamente fiebre es el síntoma principal, seguido de síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito, dolor abdominal, síntomas cardiovasculares, hipotensión, mala perfusión, síncope y ras e inyección conjuntival. Un niño con fiebre y alguno de estos síntomas por lo menos tiene que lanzarnos la alarma. No quiere decir que ahora cada vez que veamos un niño con fiebre y ras nos metamos en este cajón, pero por lo menos pensar en esta posibilidad. Y en este artículo de JAMA, publicado recientemente, hablan de que existen 3 patrones. No todos se presentan igual. Hay niños que se presentan con fiebre persistente y elevación de marcadores inflamatorios, pero sin datos evidentes de Kawasaki, shock o fallo orgánico, únicamente con ese dolor abdominal, el ras, sin llegar a cumplir criterios de Kawasaki. Hay otros niños que sí que se presentan como si fuese una enfermedad de Kawasaki, pero con relación temporal con una infección por coronavirus. Y hay un tercer grupo de niños que vienen directamente en situación de shock o con clínica de miocarditis. Y en relación a las pruebas microbiológicas, y aquí venía la justificación de esta primera pregunta, en este consenso que se acaba de publicar en Anales de Pediatría, en el que han participado sociedades de distintas subespecialidades pediátricas españolas, se ha visto que como mucho un 50% de los pacientes con este síndrome tienen una PCR positiva. Como mucho. Hay series en las que incluso solo detectan un cuarto de los pacientes. Pero hasta un 90% tienen una serología IgG positiva. Esto va a favor de que hay una relación temporal, pero parece que no muy cercana. Y de hecho, en el otro artículo de la derecha, como veis, en aquellos pacientes en los que sí que refieren ellos mismos haber tenido infección por COVID diagnosticada o clínica compatible con infección por coronavirus, el tiempo mediano en el que se da entre esa infección y el desarrollo del síndrome son de más de 3 semanas. Es decir, aparece de manera tardía. Y a raíz de esto, y luego viendo la justificación, os hago esta última pregunta. En estos pacientes, todas las guías lo que muestran es que hay que hacer un tratamiento de soporte, tanto respiratorio como especialmente hemodinámico, porque muchos vienen en situación de shock. Pero también se recomienda un tratamiento específico. ¿Cuál de estos 3 diríais que es? ¿Inmunoglobulina intravenosa, el uso de algún inmunomodulador, como el anakinra o el infliximab, o tratamiento antiviral? Y esta es la última pregunta de la sesión. Concluiremos con 2-3 diapositivas y nos lanzamos luego con las preguntas de la audiencia. Muy bien, los asistentes están votando y en una amplia mayoría, 82%, indica inmunoglobulina intravenosa. Perfecto, pues es la correcta. Ya había alguna pista previa, como el hecho de que algunos cumplían criterios de enfermedad de Kawasaki. Y como os decía, ese es el tratamiento específico porque parece, la hipótesis más probable que señalan la mayoría de expertos que han estudiado este tema, es que es un síndrome no desencadenado por el efecto directo del virus, sino por una respuesta inmune desregulada producida a posteriori. Y de ahí ese intervalo libre de síntomas de 3, incluso 4 semanas desde la infección hasta el desarrollo del síndrome. Y además, como os decía, alguno de los subtipos tiene cierta similitud con la enfermedad de Kawasaki. Estos 2 factores son los que han apoyado ese uso de inmunoglobulina IV y es el que parece en los pocos estudios que están saliendo, las pocas series de casos, que parece ser de utilidad en estos pacientes. Asociado o no al uso de corticoide. Siempre si es un síndrome refractario a una primera dosis de inmunoglobulina, como sucede en la enfermedad de Kawasaki típica, pero también se podría plantear asociado de entrada. Otros tratamientos como los inmunomoduladores o los antivirales no han demostrado de momento evidencia, aunque es verdad que todavía es pronto para saber si son útiles o no, pero de momento no han demostrado evidencia. Señalar por último que además puede haber indicaciones de uso de heparina de bajo peso molecular cuando existe algún factor de riesgo de producción de trombos, o bien un diagnóstico clínico porque va a ser un paciente inmovilizado, un diagnóstico analítico pues por los datos del valor de dímero D, o bien por hallazgos ecocardiográficos de disfunción grave del ventrículo izquierdo o antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica o isquémica arterial.
Pues para concluir, simplemente que os llevéis estos apuntes para casa de este síndrome. Debemos sospecharlo en pacientes con fiebre y clínica digestiva o RAS, fiebre y criterios de Kawasaki, o pacientes con fiebre y situación de shock o sospecha de miocarditis. Parece estar causado más por una respuesta inmunitaria irregulada que por la propia acción del coronavirus. El tratamiento principal es de soporte respiratorio hemodinámico, pero parece que es útil el uso de inmunoglobulina intravenosa en el momento 1. Y en algunos casos habrá que considerar también el tratamiento antitrombótico o antiagregante. Y con esto concluimos la exposición. Esperamos que haya sido de vuestro interés y que haya servido para solucionar dudas o para crear otras nuevas. Y ahora abrimos el turno de preguntas. Estaremos encantados de responder las que vayan surgiendo. Bueno, muchas gracias Borja y Santi por estas excelentes y tan interesantes presentaciones que hemos disfrutado muchísimo. Recién, antes de entrar, un residente había pasado corriendo y dijo, no sé si voy a alcanzar a escuchar toda la presentación, pero por favor preguntarle si la duración de la fiebre importa para modificar los algoritmos, si algo modifica que la fiebre en lugar de ser 6 horas, lleva 3 días. Bueno, hablo yo, como dice mi mujer que hablo mucho, pues también voy a seguir hablando. En ningún sitio, no hay ningún protocolo de manejo de los niños que exima u obligue a hacer pruebas en función del tiempo de evolución. Pero hay otras cosas que son ciertas también. Es decir, que un tiempo de evolución muy recortado condiciona el valor de todo. El valor de todo. Yo siempre pongo un ejemplo a los residentes. Si una persona pasa por la puerta del hospital y dice, me duele la tripa desde que he empezado a pasear por aquí, va a ser muy difícil que diagnostiquemos una apendicitis. Pues eso también pasa con la fiebre. Si no hay publicaciones a este respecto, yo siempre he pensado que también es porque hay limitaciones para saber en muchas ocasiones el verdadero tiempo de evolución. Pero para responder al médico que ha preguntado eso, yo le diría, no hay nada publicado. Y por favor, que alguien no condicione la toma de decisiones en función a eso. Porque a veces también se oyen cosas. No puedes pedir esto si no han pasado 12 horas. No pidas una placa de tora si no lleva 2 días con no sé qué. No, eso antes de tomar una decisión así, hay que publicarlo primero, hay que plantarse delante del paciente. Los niños con fiebre sin foco pequeños, el 50%, puede decirlo Borja, vienen las primeras 2 horas de fiebre en nuestro hospital y en Europa. Entonces, claro, hoy en día eso ha hecho que los esquemas de manejo de estos niños utilicen unos reactantes que son diferentes a los que se usaban clásicamente, porque hay reactantes que con el paso del tiempo mejora su rendimiento, la PCR, el hemograma, pero hay otros reactantes, la PCT, por ejemplo, es muy útil muy al principio, ¿no? Entonces, yo no sé si he contestado, pues es una pregunta que es de muy difícil resolución, pero no puede uno considerar. No puede. Nosotros lo que hemos diseñado es para aplicar también en niños de muy corto tiempo de evolución, pero tampoco vale que uno diga, como lleva 3 días, no voy a pedir una procalcitonina, por favor. Por favor, la fisiopatología de las invasivas muchas veces también empieza con un cuadro viral, rompe la barrera, pasa el germen, genera la invasión. Hay que ser muy cauto con eso. Nadie ha demostrado que pasado cierto tiempo no uses la PCT o no llegado hasta ese tiempo no uses otra cosa. En la mayoría de charlas que damos sobre el lactante febril, de hecho, esa es una de las preguntas que suele surgir. Suelen surgir 2. Una, si cuando lleva 24 horas de fiebre hay que seguir pidiendo la procalcitonina, porque es cierto lo que dice Santi, que hay algunos centros en los que hay asistentes que nos dicen, es que en mi hospital, si ha pasado 24 horas, no nos dejan pedir una procalcitonina, y eso no está demostrado. La procalcitonina se eleva más rápidamente que otros, pero no baja al de 24 horas, sigue siendo útil en ese tiempo. Y luego existe la pregunta opuesta, que es, ¿y si solo viene con 2 horas de fiebre, le tengo que pinchar, no tengo que esperar a que lleve 6 para que sean fiables los resultados? Bueno, pues como ha dicho Santi, en la población en la que se derivó el step by step y en la que se validó, el 50% venían con menos de 6 horas y 1 de cada 3 con menos de 3 horas. O sea, esos niños con corto tiempo de evolución ya están metidos en el step by step. O sea, que es fiable con poquito tiempo de evolución. Estoy de acuerdo con Santi. O sea, sí que condiciona un poco la actitud posterior, sobre todo de evolución, de cuánto tiempo dejarle, ¿no? De si sigue hacer algún control o no. Pero no se puede dejar de pedir determinados parámetros porque lleve más o menos tiempo. Gracias. Ahí Laura tiene otra pregunta. La siguiente pregunta es, fiebre con resfrío en un niño de 2 meses, entonces, ¿se debería manejar en forma diferente a aquellos lactantes menores de 3 meses con fiebre sin ningún otro síntoma
de aquellos que muestran un síntoma respiratorio digestivo? Pues ese es un grupo diferente en parte, o sea, ya no es fiebre sin foco, es fiebre con foco. Por un lado tienes que ver cuánto te fías de ese foco. Como hemos comentado, muchos de los estudios americanos, estadounidenses, incluyen lactantes con fiebre con foco en sus algoritmos, y eso justifica el que la prevalencia de infección bacteriana sea menor. Niños con fiebre y síntomas respiratorios evidentes, claro, es mucho más sencillo cuando tiene una bronquiolitis clínica, la auscultas, crepita o sibila, esos tienen un menor riesgo de infección bacteriana y probablemente no sea necesario sistemáticamente en todos hacer pruebas. Ahora, si es un niño que ha tosido 2 veces, que tiene un poquito de moco, pues ahí ya entras en una zona gris en la que tienes que acabar individualizando. Ante la mínima duda habrá que plantearse que la causa de la fiebre puede ser otra, pero si es un foco evidente, pues es actuar como en los niños con diagnóstico microbiológico de infección viral. De hecho, hay artículos que ya muestran niños con clínica respiratoria que tienen menos riesgo. Acá la doctora Raquel Vega dice, sabemos que han disminuido las coberturas a nivel mundial de vacunación. ¿Hay que replantear alguna de estas recomendaciones? Supongo que se refiere, vamos, ahí estaba por mí, pues yo he estado hablando de las vacunaciones. En la época COVID ha caído la vacunación, de todo, ha caído de todo. En la época pre-COVID también estaba cayendo, porque estamos en un tiempo muy tenebroso. Como le digo yo a mi jefe, estamos viviendo un tiempo muy tenebroso para la ciencia, que ha sido incrementado por la COVID. Se ha generado una desconfianza brutal. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Pues que enfermedades que antes no existían, pues vuelven a aparecer. Hemos visto difteria en Barcelona, por ejemplo, que fue una tragedia, brotes de sarampión en Europa que están causando una enfermedad tremenda. Yo hace tiempo, cuando di una charla en Uruguay sobre las invasivas neumocócicas, para mí fue una sorpresa ver que había mayor cobertura antineumocócica en Sudamérica de forma global comparando con Europa. Me llamó muchísimo la atención. Pero es verdad que si no se llega hasta cierto porcentaje, la inmunidad de grupo desaparece. Entonces hoy lo que más se postula es que cuando tú te estás enfrentando al paciente individual, preguntes directamente sobre su cobertura vacunal. Y el niño que está con una cobertura vacunal adecuada está más protegido. De hecho, nosotros en nuestro servicio, los niños entre 3 y 24 meses sin vacunación antineumocócica con más de 39,5, nosotros seguimos buscando bacteriemia oculta neumocócica y pedimos 2 dosis de vacunación. Porque hemos tenido niños con una dosis de vacunación con meningitis neumocócica, de tal forma que entre 3 y 5 meses con más de 39,5 pinchamos a todos. Y esto se explica muy sencillamente, porque no hace falta ser muy inteligente para esto, de verdad. Nosotros no somos muy inteligentes, somos curiosos. Por debajo de 3 meses pinchamos a todos con 38. Y de repente, con 3 meses y un día, se pincha con 40,5, eso parece que no es muy correcto, necesitas algo más, no ha pasado tanto, no ha ganado tanta inmunidad ese niño como para resistir a todo. Entonces, nosotros decimos, pregunta la cobertura vacunal, tiene que tener 2 dosis de antineumocócica. El hemófilus en nuestro medio prácticamente tiene todo el mundo, pero se ven también por hemófilus en algunos otros sitios, están reportados. Entonces, mi pregunta es, mi recomendación es preguntad siempre por el calendario vacunal y no demos por hecho que están correctamente vacunados, porque insisto que estamos viviendo ahora tiempos que son un poco tenebrosos para la ciencia. Hay otra pregunta que dice, en aquellos niños donde el test rápido para el virus sincitial positivo diera positivo, ¿le hacemos analítica? Bueno, si va en relación con el lactante pequeño, nosotros en realidad la indicación de hacer un test VRS que tenemos en nuestro servicio es sobre todo por aislamiento de cohortes, es decir, hacemos en los niños con una bronquiolitis clínica, en las que no nos va a modificar el manejo a nosotros, pero que si le ingresamos, sí que les ingresamos de manera diferenciada VRS positivo o negativo. No indicamos hacer un test de VRS en un niño con fiebre sin foco únicamente. Es posible que en algunos lactantes al inicio de la fiebre, al inicio del cuadro, la fiebre sea el único síntoma, le haces un test VRS y te da positivo, pero no nos quedamos tranquilos solo con eso y no lo tenemos indicado. Así como el test de la gripe sí, un lactante con fiebre sin foco, hacemos test de la gripe y nos guiamos por él, un lactante con fiebre sin foco no le vemos sentido al hacer un test de VRS sin más. Otra cosa es un niño con clínica respiratoria y en ese caso probablemente la decisión de la analítica se verá afectada por otros motivos, no porque tenga un VRS positivo o negativo. No sé, Santi, si querías añadir algo, te he visto. No, porque esa es una pregunta muy interesante, es muy interesante. Todo el mundo sabe también que el VRS positivo tiene menos tasa de infección bacteriana invasiva, pero por lo que fuera,
no se ha dado tanta preponderancia al VRS como a la influenza. Nosotros, influenza, hemos hecho investigación y hemos publicado, y hay más gente que lo ha publicado, que niños pequeños, por debajo de 3 meses, con test de influenza positivo, tanto antigénico como PCR, tienen mucho menos riesgo de invasiva, muchísimo menos, y también mucho menos riesgo de no invasiva, de tal forma que los resultados son similares a los de la PCR enterovirus. Pero nadie ha dado el salto todavía para meter esos test en los algoritmos de manejo. Nosotros lo tenemos de cara a, bueno, pues hacemos las mismas pruebas y luego se manejan con más seguridad de forma ambulatoria, pero probablemente el salto sea cuando venga un estudio más potente y diga, oye, mira, con tantos niños reclutados en tantos hospitales con un test positivo no hizo falta hacer test, porque probablemente la cosa vaya por ahí. Si tienes un buen test y si estos niños se comportan como parece que sí, igual que los niños más mayores, vas bajando muchísimo la tasa de invasividad. Tenemos tiempo para una última pregunta y la pregunta es, tengo que elegir un biomarcador. No puedo sumar PCR, procalcitonina, me dicen que tengo que elegir uno y ¿qué nos recomiendan y en qué situaciones? Mira, voy a contestar porque Borja Gómez me ha puesto una publicación que él hizo en Pediatrics, que era Diagnostic Value of Procalcitonin. Es muy difícil, y nosotros mandamos una vez a publicar un artículo con diferentes biomarcadores en diferentes invasivas, y no todo vale para lo mismo. No todo vale para lo mismo. Pero si uno tiene que escoger uno, va a sacar más rendimientos y meter la procalcitonina. Yo eso no tengo ninguna duda. Dicho sea esto, para que ahora Borja, que va a rematar la faena, diga lo contrario. No, y además me ha gustado la frase que has dicho, que no todo vale para todo, incluso en fiebre sin foco. O sea, que luego nos podemos meter en meningitis, artritis, en lo que sea. Pero en fiebre sin foco, ya diferenciando lactante pequeño y lactante mayor, tienen distinta utilidad. Y como he comentado antes, el recuento leucocitario no vale en el menor de 3 meses, pero tiene su valor en el lactante mayor, porque lleva más tiempo de evolución, porque es lo que se busca es el neumococo y no el strepto o el E. coli, responden distinto. Globalmente, la procalcitonina es el más sensible y quizás más específico de todos. Y si tuvieras que escoger un segundo, pues en el pequeño la proteína C reactiva y en el mayor el recuento leucocitario. Bueno, nuevamente les quiero dar las gracias de todo corazón por haber hecho esta maravillosa ponencia en un hermoso sábado para ustedes. Espero que todavía les quede un ratito para disfrutarlos y descansar. Gracias Borja, gracias Santi por habernos acompañado, gracias también a la audiencia por haber seguido, ya terminando la semana, todos muy cansados. Gracias por haber estado todos y haber acompañado este evento. Así que nos reencontraremos en 3 meses con la segunda sesión relacionada al Congreso que no pudo ser, pero tenemos los webinars afortunadamente. Que tengan una buena tarde. Adiós. Gracias, adiós.